Bueno, hay muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque crece la cantidad de femicidios, crece la cantidad de denuncias, porque muchas se animan a denunciar por haber sido violentadas, por maltratos psicológicos o físicos, por violencia de género. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en un presupuesto que está pautado para el año próximo reducen en 30 millones de pesos, lo cual significa 17% menos, cuando está prevista una inflación del 15,7%, o sea, ni siquiera va acompañado de un aumento de acuerdo a la inflación presupuestada. Desciende muchísimo, porque entonces tengo que contar el 15,7% más el 17%. La verdad que no entiendo por qué hay menos dinero para el Instituto Nacional para las Mujeres. ¿Qué tal, Victoria Gallo? Hola, Bienvenida. Vos sos socióloga de ELA. ¿Qué está pasando? Porque es una realidad. Bueno, a nosotros también nos sorprendió la noticia. Lo preocupante es que en la ley que se envió al Congreso, digamos, en la propuesta que está incluida ahí, no aparece el Plan Nacional de Acción, que sí había estado el año anterior, y lo que se ve es una reducción en términos nominales y reales del, digamos, el presupuesto para el organismo rector de las políticas contra la violencia de las mujeres. Claro, llamó la atención esto, ¿no? Exacto, llama la atención, nos preocupa. Sí sabemos, digamos, verbalmente y que hay una voluntad de preocuparse por la violencia contra las mujeres. Lo que hace falta es que eso se materialice concretamente en política pública, en inversión. Claro, y la política pública, que va más allá de cualquier gobierno de turno, digamos, por un lado tiene que atender lo que es la prevención y por otro lado, a dónde van las mujeres cuando sufren violencia de género. Pongamos, por ejemplo, y bueno, vos que estás escuchando en tu casa, que quizás te pasa y no sabés qué hacer, o tenés una amiga a la que le pasa, o una vecina que escuchás gritos o golpes y ni siquiera por ahí se animó a denunciar, se tiene que ir de la casa. ¿Cómo se va a ir una mujer, y ni hablar si tiene hijos, ¿no es cierto?, si no tiene dónde estar, ¿no? Los llamados refugios. ¿Qué pasa con los refugios? Bueno, los refugios estaban contemplados en el Plan Nacional de Acción, que eso estaba incluido en el presupuesto del año pasado. El año pasado también hubo preocupación de las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista, y por presión que se hizo en la opinión pública se logró visibilizar esa cifra. Sí. Gran parte del presupuesto del Plan Nacional de Acción va para la construcción de los que la gente conoce como refugios o hogares de protección integral, que es el nombre técnico, si se quiere. Lo que es importante es que para prevenir la violencia, ese no es el único recurso, porque el hogar es una medida, digamos, puntual para una situación de violencia extrema. Circunstancial, o sea, una mujer que sufre violencia de género, que no tiene a dónde ir, porque por ahí no tiene una mamá, digamos, que le puede dar a ver en su casa, por ahí ni siquiera se lo cuentan a su familia, y se tiene que ir con los chicos, tiene que ir a un refugio, digamos. Es muy útil exactamente para esa medida protectoria, digamos, de urgencia, de proteger la vida de la mujer. Claro, mientras tanto se dicte una medida, por ejemplo, no sé, de restricción perimetral, que además son medidas que se toman también circunstancialmente. ¿Por qué? Porque esto no lo sabe mucha gente. Se hace la denuncia, digamos, se toma la medida de restricción perimetral. Por ejemplo, no se puede acercar a una cuadra de distancia, no se puede acercar a la casa, no se puede acercar al colegio de los chicos y demás. Pero si no se renueva ese pedido por parte de la víctima que reclama, quedó ahí. Sí, hay dos problemas. Por un lado, esas medidas vencen. Por otro lado, hay un bajo cumplimiento de esas medidas. Claro, ¿quién vigila? ¿Quién controla? Claro, bueno, ese es el problema. No siempre hay articulación entre los fueros de familia, el fuero penal, y además es muy común que los agresores incumplan. Lo importante es que el Estado puede desarrollar un montón de otras políticas más allá del hogar, para prevención, para educación con perspectiva de género. Entonces eso también es importante que esté en el presupuesto. O sea, el presupuesto tiene que tener la mirada de urgencia y también la mirada de prevención, de educación. Claro, eso es importante, la educación, la prevención, porque cada vez hay más datos de parejas, de chicos muy jóvenes, que se agreden mucho. Y te digo mutuamente, también de la chica al chico, del chico a la chica, ni hablar, bueno, de la diferencia de fuerza física cuando un varón es el que agrede a la mujer, por supuesto. A ver, ¿qué se hace para prevenir esto? ¿Cómo va el presupuesto? ¿Dónde tendría que hablarse? Primero en la familia, por supuesto, pero poner en las escuelas, ¿en qué ámbito? Bueno, de hecho hay algunas leyes que prevén este tipo de educación. Tenés la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene una mirada de género, y lo que tiene es una mirada de autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre respeto
y la mirada esta, digamos, del respeto de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y eso en los jóvenes es importantísimo trabajarlo, pero incluso desde el nivel inicial. Por eso la ley contempla la educación desde muy tempranas edades. Y después tenés otros programas que son de prevención, de capacitación a organizaciones que trabajan la temática. El problema que a nosotros nos preocupa es que el presupuesto se lo lleve la urgencia, se lo coma toda la urgencia, cuando, como vos decís, la prevención y educación son factores claves, sobre todo una mirada de largo plazo. Claro, porque si son chicos y ya empiezan con esas relaciones, inclusive también las naturalizan, ¿no es cierto? Porque es difícil a veces saber cuál es el límite entre, ¿no es cierto? Lo que te está diciendo. Hay muchas cosas que nosotros naturalizamos todos los días. A ver, decime, por ejemplo. Bueno, desde un chiste que puede estar naturalizado y en realidad tiene un contenido machista y profundamente violento, si uno lo piensa desde el paradigma de los derechos humanos. Yo los capto, pero a ver, decime cuáles son. Bueno, no sé, ahora no podría pensar en uno, pero digo, desde el chiste hasta el acoso en ámbitos laborales o educativos, hasta el maltrato físico, hay un montón de comportamientos y actitudes y prácticas que vamos reproduciendo todos los días. Claro. Entonces, por eso el Estado tiene que trabajar mucho con lo que es se toman como algo cultural. Y estoy pensando así en voz alta también, ¿no es cierto? Campañas de prevención, de lo que significa el trato. Qué increíble, ¿no es cierto? Que uno tenga que estar diciendo cómo debe tratarse, ¿no? Además le digo un ser humano a otro ser humano, ¿no? Y sabes que me llama la atención este maltrato que hay entre parejas jóvenes, y quiero ir ahí porque después, viste, lo reproducen cuando son más grandes o lo naturalizan. ¿Por qué? Debe tener muchas causas. Yo creo que no hay fórmulas, digamos, sencillas para explicar el crecimiento de la violencia en las relaciones humanas y puntualmente en el caso de los jóvenes. Lo que sí yo creo, y a título personal, es que esto es lo que vos decís, la naturalización de muchas formas de la violencia que vamos viendo día a día en un montón de ámbitos, y los jóvenes reciben eso también. Digo, los adultos en gran medida están a veces en códigos y expresiones violentas el uno con el otro. Digo, desde un accidente de tránsito que se agarran a trompadas, la cancha, el colectivo, digo, en todo hay violencia. Lo que pasa es que los jóvenes, por estar en una etapa de desarrollo muy específica, son más vulnerables a ciertas cuestiones. Y también es interesante recuperar esa mirada. Los jóvenes también son víctimas de violencias que han heredado. Violencia en sus hogares, violencia intrafamiliar, violencia institucional, un montón de formas de violencia. Algunas las reproducen y otras hay que trabajarlas ahí. ¿Y ahora hay más casos o se visibilizan más? Esa es la eterna disyuntiva, ¿no? Porque en realidad, si no teníamos estadísticas, no podemos hacer una curva larga como para tener datos de hace 10 años atrás. Yo creo, y vuelvo al título personal, porque hay poco camino recorrido a nivel institucional en materia de estadística en el país. Yo creo que han aumentado, pero a la vez se visibilizan mucho más, lo cual es positivo que se visibilicen. Lo que preocupa es que, habiendo aumentado los femicidios que sí registró el Estado en los últimos 2 años, haya bajado el presupuesto. Claro. Porque ahí sí hay una contradicción. El Estado registró el aumento en los últimos 2 años en las estadísticas y, sin embargo, el Estado redujo el presupuesto. Me animo a preguntarte tu edad, porque te veo jovencita. 36 años. ¿36? Sí. Ah, pareces muchísimo más chica. Lo sé. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las jóvenes de tu edad, de 36 años, en cuanto a los hechos de violencia de género? Bueno, yo creo que mi generación es la generación que está en el medio, la generación que sí percibe y desnaturalizó y se identifica en situaciones de violencia, pero que a la vez todavía nos pesan muchos estereotipos del pasado y muchos mandatos acerca de lo que debemos o no podemos hacer. Entonces, pero creo se han liberado bastante. Nos Era hemos para liberado otra charla. Bastante, exacto. Que no puedo desarrollar ahora por falta de tiempo, porque tengo un móvil, pero se han liberado ustedes bastante. Nos hemos liberado mucho y en ese sentido termino para cerrar. El Encuentro Nacional de Mujeres este fin de semana en Chaco es muestra de eso, ¿no? De las generaciones que se van renovando y fortaleciendo y se van encontrando. Desde ya y empoderando. Exacto. Muchas gracias, Victoria. No, gracias un placer ustedes. conocerte. Igualmente. Bueno,